Durante más de 2 décadas hemos sido de bendición para nuestra ciudad. Son muchas las familias que han sido tocadas por el amor de Dios a través de la obra que por su misericordia Él nos ha encomendado. Buscamos hacer del Evangelio un manual de vida integral que cumpla el propósito de reflejar a Cristo en la sociedad. Lo mejor de nuestra iglesia no es lo que comentan del ayer. Lo mejor de nuestra iglesia es el hoy y lo que está por venir. Somos Iglesia Carismática Familiar. Nuestra casa. Les saludamos en este día a todos ustedes que están conectándose a través de nuestro canal, a través de nuestras páginas, deseándoles que sea el Señor quien les esté fortaleciendo y que sea Dios quien les esté bendiciendo sus vidas y en sus casas, el lugar que Dios ha asignado durante todo este tiempo para protegernos. Así que queremos en este día hacer una oración, dándole gracias primeramente a Dios porque ha sido el Señor nuestro sustento y nuestra fortaleza, como así lo enseña la palabra de Dios. Así que acompáñenme solamente por un momento a darle gracias a Dios porque durante todo este tiempo que hemos estado en casa, Él ha sido nuestra fortaleza. Amado Padre, te damos gracias a ti y te damos toda la gloria. Gracias por todo este tiempo en el que tu fortaleza y tu presencia ha estado en nosotros para darnos descanso. Oramos por todos aquellos que se encuentran hoy en angustia y como dice tu palabra, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Solo en ti está nuestro descanso, por eso hoy venimos a ti, porque tu palabra nos enseña que si volvemos en amistad con Dios, tú traerás paz. Así que oramos para que tu paz gobierne nuestra vida y tu presencia gobierne nuestros hogares. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. También nuestras oraciones acompañan a todos aquellos que hoy están padeciendo en su salud y oramos para que sea Dios quien traiga sanidad para todos nosotros, diciéndoles en este día que les amamos, que les extrañamos enormemente y que deseamos al cumplir todo este tiempo que ha sido asignado, que el Señor sea nuestra fortaleza. Dios les bendiga. Muy buenas noches, estamos saludando en esta hora toda la familia así, que en este momento se conecta a través de sus hogares y a través de esta señal, nuestro canal de YouTube, Sí Palmira. Y bueno, contentos y agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno en medio de las circunstancias adversas que estamos enfrentando. El día de ayer, pues el presidente ha extendido este tiempo de cuarentena, confinamiento obligatorio, bueno, pero también ha dado la opción de que se aperture gradualmente algunos comercios, especialmente al por mayor. Seguimos orando para que esto pase pronto y confiando de que lo que hemos declarado, esto también pasará. Bueno, mis amados amigos, iglesia en general, vamos entonces a compartir una palabra y esta palabra tiene un título y la he titulado Corazón Valiente. Vamos entonces a leer un texto de las Sagradas Escrituras, primer libro de Samuel, capítulo 16, el verso número 18. Y dice así la palabra de Dios. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios de la gloria, a cada persona que nos está viendo en este momento, Padre. Enviamos una palabra de salvación, una palabra de consuelo, una palabra de sanidad y de restauración en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te pedimos, Dios de la gloria, que seas tú hablándonos, enseñándonos y capacitándonos, Señor, a través de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Corazón valiente. Recuerdo que en el año de 1995, en las diferentes salas de nuestro país, aquí en Colombia, yo creo que también
a nivel mundial, se estrenó una película titulada Corazón Valiente, que fue protagonizada por Mel Gibson. Y recuerdo toda esta historia y toda esta trama, creo que la han pasado ya en varias ocasiones por la televisión nacional, y era una historia que se remontaba al siglo número 14, especialmente en aquella contienda que tenía Escocia con los ingleses. Y toda esta trama en la cual el protagonista, que es Mel Gibson, pero en la película se llama William Wallace, que después de sufrir en carne propia la violencia es desterrado, pero luego retorna y a través de unas leyes injustas, de impuestos, de cosas gravosas contra los escoceses, logra armar un grupo de personas con las uñas, como se dice coloquialmente, y las arma para poderlos enfrentar, para vencer lo invencible, para conquistar lo inconquistable y para poder superar lo insuperable, solo a través de una sola cosa, a través de un corazón valiente. Recuerdo que en una oportunidad yo le dije al Señor que yo quería ser un hombre extraordinario. Y no lo dije simplemente por ego o no lo dije simplemente por orgullo, sino que lo dije en su momento porque en realidad eso quería. Y no por sobresalir, sino por ser ese hombre esforzado que no hay nada que uno lo pueda obviamente limitar. Pero comprendí que para poderse uno convertir en alguien extraordinario, lo primero que tenía uno que dejar era lo corriente. Y lo primero que tenía que dejar a un lado era lo ordinario. Por eso pude comprender de que aquellas personas que anhelan conquistar cosas extraordinarias, se requieren que podamos obviamente ir una milla más, hacer algo diferente. Alguien dijo en una oportunidad que la humanidad puede ser dividida, por ejemplo, de la manera más sencilla: hombres, mujeres o por edades. Infantes, niños, adolescentes, adultos, ancianos, o también la sociedad se puede medir o dividir por extractos o por condición económica, ricos por pobres. Aún en la parte del reino de Dios podemos dividir la parte eterna en dos estados, en los que son salvos y en los que se pierden. Pero también podemos ser conocidos por nuestra actitud. Algunos son cobardes y otros pueden ser valientes. La pregunta que entonces nos atañe en esta noche es la siguiente, y es el primer punto que quiero compartir con todos ustedes. Y la pregunta dice así: ¿qué es un valiente? Mire, en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 11, en el verso número 12, dice textualmente Jesús que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, pero que solo los violentos lo arrebatan. Cuando usted estudia el término violento de este pasaje, es el mismo término que se utiliza en otras versiones bíblicas para valiente, y es una expresión que viene del griego biastés, que significa textualmente un hombre vigoroso, un hombre conquistador, un hombre valeroso, un hombre de guerra. En síntesis, biastés significa un hombre violento. Pero no estamos hablando de cualquier clase de violencia que usted humanamente o que yo humanamente podamos conocer en esta tierra. Estamos hablando de hombres y mujeres que tienen una característica, como lo decía al comienzo de esta disertación, de ir a superar aquellas cosas que son insuperables, de ir a conquistar aquellas cosas que son inconquistables, de ir a vencer aquellas cosas que humanamente se denominan invencibles. Entonces pude comprender a través de la palabra que una persona valiente es aquella persona que actúa cuando tiene que actuar. Es una persona que lo hace con determinación. Es una persona que lo hace con disciplina, que lo hace con esfuerzo, que no se amilana, que no se arruga ante cualquier circunstancia, por difícil o por adversa que ésta parezca. Entonces le voy a lanzar el primer principio en esta noche. Ser valiente
no es una opción, sino una decisión que implica esfuerzo. Se lo voy a volver a repetir. Ser valiente no es una opción, es una decisión que implica esfuerzo. Ustedes recuerdan cuando Dios llamó a Josué, por allá en el primer capítulo del libro de Josué. Lo primero que Dios le dice a Josué es: no temas. Pero después de decirle no temas, le dice: esfuérzate y sé valiente. Tú que me estás viendo en esta noche, a través de este canal, hoy el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente. Estamos en medio de cosas que son inusuales, difíciles todavía por entender para todo el género humano. Y estas situaciones que son tan apremiantes requieren que usted y yo tengamos un corazón valiente, tengamos un corazón esforzado, tengamos un corazón con agallas, por decirlo de alguna manera, tengamos esa actitud arrolladora. Yo sé que muchas personas en este instante se están dejando amilanar por la circunstancia. Hay gente que se está dejando derrotar. Hay gente que dice: pastor, estoy cayendo en profunda ansiedad o en profunda depresión. Y me he topado con personas con actitudes fatalistas, con actitudes derrotistas. Hoy quiero decirte nuevamente, hoy es el tiempo de esforzarse y ser valiente. Aunque te consideres un débil, hoy puedes declarar lo que dice la palabra: diga al débil, fuerte soy. Pero de nada te sirve que simplemente tú expreses con tus labios que eres un valiente si no te lo estás creyendo, que tú eres, que yo soy un valiente. Quiero basar esta historia básicamente en una historia que muchos de ustedes conocen muy bien, del rey David. Pero David, dice la palabra, tuvo en todo su corte militar hombres valientes. Llegó a tener un grupo de 100, de 30, pero al final se reconocen 3 valientes, que son los 3 valientes de David, y lo vamos a estudiar a continuación. Y a través de estos valientes voy a extractar algunos principios que yo sé que nos va a impulsar para enfrentar con esfuerzo todo lo que estamos atravesando en este instante. Entonces esta parte de la predicación se llama los 3 valientes de David. Vamos entonces a estudiar el primero en esta noche. El primero se llama José-Basebet. Yo sé que para muchos es desconocido este nombre, pero yo tendré que decirle que de todos los nombres conocidos en la Biblia, este es uno de aquellos hombres que se puede catalogar como uno de los hombres más valientes de todas las escrituras. Y le voy a decir por qué. Lea conmigo segundo libro de Samuel, capítulo número 23, el verso número 8. Dice la palabra del Señor: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el exita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Yo no sé si usted puede creer lo que ha acabado de leer. Mire, si usted coloca todo su sentido, especialmente en la comprensión de la lectura en este pasaje, va a encontrar de que este valiente de David tuvo la capacidad de matar 800 hombres en una ocasión. Póngase a pensar por un momento, ¿qué hombre en la actualidad tiene la capacidad de enfrentarse a 800 hombres y vencerlos? Algunos dirán: pastor, hoy tenemos armas muy modernas y un solo hombre puede matar a miles. Hoy en día puede ser que sí, pero en aquella ocasión la lucha o la confrontación era de cuerpo a cuerpo. Eso, como dice por ahí un refrán: matar o morir, así de sencillo. Y dice la palabra que este es uno de los valientes que un día tuvo David.
Un hombre que tuvo la capacidad de matar a 800 personas. Ahora, esto implica que lo que este hombre tenía en el corazón era algo muy grande. Por eso titulé este mensaje Corazón Valiente. Aquí le voy a lanzar el primer principio en esta noche. Y dice así: un valiente domina temores asumiendo retos. Sin duda alguna, José Basebet asumió el reto de enfrentar a 800 hombres. No estaba enfrentando 10, que son suficientes. No estaba enfrentando 100, que ya son mayoría. La Biblia dice que estaba enfrentando a 800 hombres. Y para poder enfrentar a 800 hombres, implica que un corazón tiene que ser valiente. Y para ello, este hombre tuvo que aprender a dominar todos y cada uno de sus temores. Todos los seres humanos tenemos temores. Y especialmente cuando se trata de enfrentar aquellas cosas que ponen en riesgo nuestra integridad, que ponen en riesgo nuestra estabilidad, que ponen en riesgo nuestro bienestar. Y solamente se puede a través de unas actitudes de personas superiores. ¿En qué momento José Basebet tomó la decisión de ir a enfrentar a 800 hombres? Y no solamente enfrentarlos, porque no solamente los enfrentó, sino que dice la palabra, y los venció. La magnitud de 800 implica un gran reto. En la vida tenemos que enfrentar y asumir grandes retos, que en nosotros va a generar miedos y temores. Algunas personas dirán, hay que vencer los miedos. Yo creo que los miedos, de alguna u otra manera, difícilmente se vencerán. Pero yo creo que los miedos se pueden controlar. Yo creo que los miedos se pueden dominar. A tal punto de que usted pueda, de que yo pueda enfrentar los grandes retos y los grandes desafíos que después de este tiempo, usted y yo, o a través de este tiempo, tendremos que enfrentar. Hay una segunda característica que yo veo en todo este texto de este primer gran valiente de David. Entonces le voy a lanzar en esta noche esa segunda característica. Un valiente no se conforma con ser uno más, sino con ser el mejor. Cuando uno ha tenido la oportunidad de estudiar toda la historia del rey David, de cómo David forjó los mejores valientes y los forjó en una cueva llamada la cueva de Adulam. Dice la palabra que en una oportunidad David estaba siendo perseguido para que se le diese muerte. Y dice la palabra que en aquella cueva le llegaron todos los endeudados, le llegaron todos los pobres de espíritu, le llegaron todos aquellos que estaban literalmente enlutados, y fueron cerca de 400 hombres. Y dice la palabra que en medio de aquella circunstancia adversa, David fue hecho jefe de cada uno de ellos. Es decir, que cada uno de estos valientes él los formó. Y cuando usted tiene la oportunidad de leer toda esta historia, se va a dar cuenta que él llegó a tener un grupo de hombres valientes. Y uno de los grupos más limitados fue un grupo de 30. Pero luego terminó con un grupo de 3. Ahora, ¿por qué le digo este principio? Que un valiente no se conforma con ser uno más, sino que un verdadero valiente se enfoca para ser el mejor. Porque José Basebet no estaba conforme con pertenecer al grupo selecto de los 30 valientes de David, sino que José Basebet quería convertirse en uno de los 3, y no solamente en uno de los 3, se llegó a convertir en el primero, porque fue el único de los 3 valientes que pudo enfrentar a 800 hombres y poderlos vencer. La vida a diario nos enfrenta, nos coloca frente a diferentes desafíos. Nos pone por delante diferentes retos que tú y yo tenemos que enfrentar. Muchos de ellos
son lo suficientemente grandes que hay gente que antes de comenzar a desarrollarlos terminan renunciando a ellos. Mire, hace algún tiempo yo comprendí que no se trata de competir por competir, se trata de competir para poder ganar. Algunas personas dirán, pastor, entonces esto es un tema de autosuperación. No se trata de que sea un tema de autosuperación. Esto se trata de que usted y yo podamos tener el estima correcto, una estima correcta en lo que Dios ha puesto en nosotros. Mire, ustedes recuerdan la historia de Gedeón, cuando estaba sacudiendo el trigo en el lagar para irlo a esconder. Cuando de repente el ángel de Jehová se le acerca y le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. En alguna ocasión yo le decía a la iglesia de manera coloquial, hoy puedo ser tu ángel que Dios me ha enviado a decirte, varón esforzado y valiente. Dios desea que tú y yo seamos valientes en medio de estas situaciones complejas. Biastés significa hombre de guerra, un hombre guerrero que luchemos y batallemos esta carrera de la fe para vencer. Por eso usted va a leer literalmente en el libro de Apocalipsis que esto no se trata simplemente de participar de las cosas del reino, esto se trata de vencer. Por eso dice la palabra, y al que venciere le daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Vamos entonces a estudiar el segundo valiente. El segundo valiente es Eleazar. Lea conmigo segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 9 al verso 10, y dice de la siguiente manera. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Eleazar, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada a su mano la espada aquel día que Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Segundo gran valiente de David, Eleazar. Dice la palabra que después del primero que ya estudiamos, aparece Eleazar. Y vino para vencer a los filisteos. Y se presentó para desafiar a sus enemigos. En la actualidad nosotros tenemos múltiples amenazas que quieren poner en riesgo nuestra salud, nuestra vida, nuestra integridad, nuestro bienestar. Pero nosotros debemos entender que esos son nuestros enemigos. Como valientes y prudentes, tenemos que salir a enfrentarlos. Pero hay un detalle bien particular que me llama la atención de toda esta historia. Y es cuando la Biblia dice que su mano se cansó a tal punto que su espada quedó pegada a su mano. Esto me enseña el siguiente principio. Un valiente se puede cansar, pero jamás renunciar. Dile a la persona que tienes a tu lado allí en tu casa, un valiente se puede cansar, pero jamás renunciar. Lo primero que ocurre cuando viene el cansancio es que la gente pierda las fuerzas y tira a un lado el instrumento con el cual está batallando. Sin embargo, dice la palabra, que aunque humanamente Eleazar se cansó, batalló hasta el final. Y aún estando cansado, dice la palabra textualmente que su espada se quedó puesta en su mano. Entonces yo quiero que usted lo comprenda. Hay momentos en los cuales usted y yo humanamente nos cansamos. Humanamente nos debilitamos. Humanamente podemos decir estamos perdiendo
las fuerzas. Pero algo que usted debe comprender en este día, hoy no es tiempo de renunciar. Sé que algunas personas estaban a punto de tirar la toalla antes de escuchar este mensaje. Estaban a punto de renunciar. Pero hoy quiero decirte que aunque te encuentres cansado, aunque te encuentres debilitado o debilitada, hoy quiero decirte que un valiente, aunque se canse, jamás renuncia. Si estamos cansados, tengo una buena noticia para ti. Jesús en una oportunidad dijo a sus discípulos: venid a mí, todos aquellos que estéis cargados, todos aquellos que estéis cansados, que yo os haré descansar. Si estuviéramos en este auditorio, créame que le estaríamos diciendo a la iglesia: eso merece un fuerte aplauso del Señor, al Señor. Obviamente estamos en este auditorio, lo que no tenemos son asistentes, pero la iglesia está reunida en sus casas diciéndole al Señor: eso merece un fuerte aplauso. El hecho de que la espada quedara pegada en su mano demuestra que Eleazar no quería claudicar. Eleazar no estaba dispuesto a renunciar. Hay otro asunto que me llama la atención de toda esta historia. Dice la palabra que cuando los filisteos se habían reunido allí para la batalla, dice textualmente que los hombres de Israel se habían alejado. Es decir, yo imagino que Eleazar estaba esperando que los hombres de Israel le acompañaran para el campo de la batalla. Pero dice textualmente que ellos literalmente se fueron. Ahora, esto me enseña un segundo principio para este punto. Y la segunda gran enseñanza que yo he extractado de este texto es la siguiente: un valiente no se desanima aunque lo dejen solo. Un valiente no se desanima aunque lo dejen solo. Quiero decirte algo, no sé cómo lo vas a tomar en esta noche. Y lo que te voy a decir es lo siguiente: a veces los valientes debemos estar preparados para quedarnos solos. Porque a veces en los momentos más difíciles, más álgidos de nuestra vida, mucha gente posiblemente nos va a abandonar. Mucha gente posiblemente nos va a dar la espalda. Mucha gente que en algún momento dijeron que iba a ir con nosotros hasta el final, lastimosamente no irán hasta el final. Dice la palabra que estos hombres de guerra se habían alejado del campo de la batalla. Pero aún así, dice también la palabra, que Eleazar, aunque no lo dice textualmente, no se desanimó, no se desalentó, no perdió ese corazón que él tenía. ¿Qué corazón? Un corazón viastés, un corazón violento, un corazón valiente. Una cosa, amada iglesia, es que tú te desanimes, aunque la gente no te acompañe. Otra muy diferente es que te puedas desanimar, sintiéndote de alguna manera acompañado. El desánimo es algo que naturalmente tú y yo podemos enfrentar en cualquier momento y en cualquier instancia de la vida. Sin embargo, ante esta circunstancia, una persona que tiene un corazón valiente no se desmotiva, no se desanima, no se le arruga el corazón. Ahora bien, me gusta cómo termina este texto diciendo que al final entonces el Señor dio una gran victoria. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hizo Eleazar para vencer a un pueblo filisteo cuando dice textualmente la palabra que se cansó, que ya no tenía las fuerzas para poderlos enfrentar? Y pude comprender quizás a través de revelación de la lectura que Eleazar empezó a operar en las fuerzas de Dios. No hay otra manera de entenderlo. Porque cuando usted humanamente se debilita, se vuelve presa fácil
para tu adversario. Pero al final dice la palabra que Dios le dio una gran victoria. Entonces pude comprender, quizás podamos anotarlo como otro principio. Un valiente no depende de sus fuerzas, sino que depende de las fuerzas de Dios. Eso es nuestro gran secreto. O más que un secreto, yo puedo decir que nuestra mayor virtud, no depender en estas fuerzas que son humanas, que tarde o temprano flaquean, que humanamente nos cansamos. Porque cuando entendemos que dependemos de las fuerzas de Dios, como dice el salmista, entonces el Señor aumentará nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El tercer valiente, su nombre es Sama. Segundo libro de Samuel, capítulo 23 del 11 al verso número 12, dice la palabra: después de este fue Sama, hijo de Aged, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Tercer valiente de David, tercer hombre con un corazón valiente, Sama. Analice muy bien la historia. Dice la palabra que los filisteos se habían reunido en una región llamada Leí, pero en aquella región llamada Leí había un pequeño terreno lleno de lentejas. Pero dice la palabra que cuando los israelitas vieron a los filisteos, huyeron y dejaron abandonado el pequeño terreno de lentejas. ¿Y sabe qué pasó? Pasó lo siguiente, que Sama se paró en medio de aquel terreno. Imagínese por un momento la escena. Se paró en medio de aquel terreno. Y dice la palabra que lo defendió. Y lo defendió a muerte. A tal punto que dice textualmente las escrituras que mató a los filisteos. Y en aquella oportunidad también el Señor dio una gran victoria. ¿Sabe qué me enseña esto? Esto me enseña el siguiente principio en esta noche. Un valiente defiende con su vida lo que le pertenece. ¡Wow! Esto es maravilloso. Un valiente defiende con su vida lo que le pertenece. Todos sabemos que el antagónico quiere matarnos, hurtarnos y destruirnos. El propósito del diablo siempre será la destrucción de nuestra alma, apartarnos de la salvación y del propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y si usted conoce la historia del santo Job, usted va a entender que uno de los planes del antagónico es quitarte todo lo que Dios te ha entregado. Si usted recuerda esta historia, dice la palabra, que Satanás se le presenta a Dios. Y Dios, obviamente, de alguna manera elogia a Job diciendo que era un hombre recto y perfecto y que no había otro hombre como él en la tierra. Pero Satanás le dice a Dios, es que simplemente tú lo has bendecido de balde. Pude entender entonces que mi bendición y tu bendición provienen de Dios. Pero también pude comprender que muchas de las cosas que tú y yo tenemos y disfrutamos, y no solamente me refiero a aquellas cosas que son materiales, sino que me refiero también a nuestra familia, nos la ha entregado el Señor. Y hay muchas cosas que son nuestras, que también son de Dios. Pero dice la palabra que entonces el antagónico vino para traer desgracia a la vida de Job, así como quería traer desgracia sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía ese pequeño terreno de lentejas, y así como había ocurrido en el periodo de los jueces, cuando vinieron los madianitas y saqueaban al pueblo de Israel y lo empobrecían, quitándole todo lo que ellos cosechaban.
también los filisteos querían quitarle al pueblo de Israel el pequeño terreno de lentejas. Lo mismo pasa en la actualidad. Es el diablo, es el antagónico, que quiere vernos en desgracia, que quiere vernos en miseria espiritual, en miseria económica, en miseria familiar. Quiere quitarnos lo que el Señor nos ha entregado durante mucho tiempo. Y dice la palabra que ese grupo de pueblo que estaba allí reunido abandonó el terreno que les pertenecía. Pero fue necesario que un hombre llamado Sama se parara en medio de ese terreno y lo defendiera. De ahí yo extracté este principio. Un valiente defiende con su vida lo que pertenece. No se trata solamente de exponer nuestra vida sobre los asuntos materiales, no se trata de eso. Simplemente se trata de que usted debe comprender que hay cosas por las cuales vale la pena luchar. Vale la pena luchar por tu matrimonio, vale la pena luchar por tu familia, vale la pena luchar por esta iglesia, por esta obra, vale la pena luchar por el ministerio, vale la pena luchar por tu negocio, vale la pena luchar por tu economía, vale la pena luchar por tu santidad. Hay muchas cosas en la vida que vale la pena luchar, y para ello se requiere un hombre o una mujer que tengan un corazón valiente, como lo tenía Sama, que se puedan parar en medio del terreno y lo puedan defender. Y aquí estamos, defendiendo este terreno, defendiendo la oportunidad de predicar, defendiendo de las tantas cosas bellas que el Señor nos ha entregado. Y aún Sama estuvo dispuesto a entregar su vida para defender las cosas del reino de Dios. Así como Esteban en la iglesia primitiva, con su vida defendió la causa de la predicación de la palabra de Dios. Con su propia vida. Solamente ese grupo de personas, de hombres y mujeres, que pueden tener en su interior un corazón valiente. Mire, este terreno de lentejas puede tipificar muchas cosas en la actualidad. Ese terreno de lentejas puede tipificar tu salvación. Este terreno de lentejas puede tipificar tu familia. Ese terreno de lentejas puede tipificar tu matrimonio. El mismo terreno de lentejas puede tipificar tu ministerio. Puede tipificar incluso tu economía. La pregunta es, ¿lo dejarás en manos de otros? ¿Saldrás huyendo? Porque te falta poseer un corazón valiente. Sama lo defendió. Y dice la palabra que al defenderlo mató a todos los filisteos. Y termino diciéndote el último principio que he extractado de este versículo. Un valiente permanece firme donde otros huyen. Un valiente permanece firme donde otros huyen. Donde otros se esconden, un valiente permanece firme. Donde otros claudican, un valiente permanece. Donde otros huyen, un valiente es inamovible. La Biblia dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. Los que huyen son los cobardes. Los que se mantienen firmes son los valientes. Termino esta disertación trayendo a colación Mateo capítulo 11, el verso número 12. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, los valientes, lo arrebatan. La pregunta es, ¿eres tú, soy yo, de aquellos hombres y de aquellas mujeres violentos y valientes para arrebatar el reino de los cielos? Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo especial que nos ha dado la oportunidad de llegar a cada familia, a cada hogar, Señor, a despertar un valiente, Señor, a un hombre y a una mujer esforzada, Dios de la gloria. A través de esta enseñanza, Dios de poder, Dios de la gloria, ser libres de toda presión, como cuando veíamos aquella película de Corazón Valiente,
donde William Wallace, con un ejército primitivo, sin herramientas, sin instrumentos de guerras, pudo enfrentar a todo un ejército inglés y poder de alguna manera ser libre de esa atadura, ser libre de ese yugo, de poder conquistar lo inconquistable, de poder superar lo insuperable, de poder vencer lo invencible, solo a través de un corazón valiente. Gracias te damos, Dios, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo del cielo, por tu palabra. Y hoy simplemente creemos, Señor, que hemos sido edificados y bendecidos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos llegado así una vez más al final de una palabra. Espero que haya sido una palabra que les edifique. Yo les invito que cada miércoles, que cada domingo usted nos pueda sintonizar por este canal. Sabemos que no va a ser pronto el regreso a nuestro templo, será paulatino, pero la iglesia está unida en las casas. Que nos acompañen, que permanezcamos fiel. Yo le mandaba un mensaje a un grupo esta mañana y les decía lo siguiente: estamos a un clic de conectarnos. No se puede llegar tarde a la transmisión. Así que el próximo domingo, 10 en punto de la mañana, mañana jueves por Facebook Live, 9 en punto de la noche, tendremos una noche en casa de oración. En vivo estaremos compartiendo un tiempo de oración, nos envía las peticiones y ahí estaremos conectados. Quiero agradecer a todas aquellas personas que aún permanecen fiel a la iglesia, pero sobre todo permanecen fiel al Señor, conectados con Dios, entendiendo que el propósito de Dios en nuestras vidas es eterno. Y también agradecer a todas aquellas personas que incluso con su mayordomía siguen permaneciendo fiel. Eso nos permite poder continuar predicando, compartiendo y ayudando a muchas personas semana tras semana. No siendo más, amada iglesia y amados amigos que nos ven en esta noche, quiero decirles que les amamos, les extrañamos y les decimos que el Señor les continúe bendiciendo.